Bueno, ok, en esta mañana, mis hermanos, me gustaría empezar una serie de prédicas y al mismo tiempo he decidido pues de que en mi corazón de traer el mismo tópico durante la semana, un estudio a la semana. Un estudio a la semana me refiero a un audio especialmente para que lo grabamos para enviarlos a todos los que estamos conectados a través del WhatsApp, de los chats. Y hoy día esta es la primera prédica de una serie de prédicas, en este caso pues es una prédica y el mismo tópico va a ser durante la semana pero en estudio porque quiero ir más en detalle a lo que voy a hablar. Y lo que quiero empezar a meditar ahora es en cómo vivir una vida en victoria. Y quiero empezar desde lo más básico. Porque no todos los hermanos están caminando pues en esa victoria. Por muchas razones. Hay hermanos que sí están caminando en esa victoria. Hay hermanos que están caminando en esa palabra, que la palabra se ha hecho una realidad en sus vidas. Pero no todos, porque cada uno tenemos diferentes tipos de vida. Me refiero a diferentes, nuestras familias, nuestro trabajo, el círculo de nuestros amigos. Todo eso pues influye a nuestro caminar. Y no todos estamos creciendo en la misma forma o paralelos, podríamos decir. O sea que hay hermanos que también recién están empezando, otros hermanos que vienen con diferente enseñanza y les cuesta entender esto. Entonces he decidido en mi corazón de empezar pues una serie de estos estudios, no sé hasta cuándo me va a llevar, y lo quiero traer en las prédicas y también durante los estudios, que voy a hacer un estudio por semana. Y quiero pues ir en detalle y tratar de meditar en esta área de cómo podemos vivir una vida en victoria en Cristo Jesús. La situación es de que sí podemos vivirla. Y es por esta la razón es de que quiero traer estas enseñanzas y estas prédicas durante los servicios y durante los estudios. Porque no todos los hermanos pues entendemos la palabra o no todos entienden. Entonces quiero profundizarme en esto y que podamos todos caminar esta carrera que hemos emprendido en Cristo y tener una vida en victoria. Amén. Amén. Okay. Y hay varios factores. Yo en este momento, por ejemplo, tengo anotado cuatro áreas en las cuales voy a estar trayendo estos estudios y estas prédicas. Y yo sé de que hay más. Y a medida pues que vayamos avanzando, vamos a crecer más y realmente caminar en esta victoria, porque Dios quiere que caminemos en victoria. Amén. Ok. El primer punto que me gustaría traer es: ¿qué puedo yo tener como fundamento? ¿Cuál es mi fundamento principal para que yo empiece a edificar mi vida en Cristo? Para que yo pueda tener una vida victoriosa. Tenemos que tener un fundamento. Pues, y sabemos pues de que nuestro fundamento es Cristo, ¿ok? Vamos a mencionar varias áreas en este fundamento que es en Cristo. Pero en lo que se refiere a nosotros personalmente, el fundamento número uno para que nosotros podamos edificar lo que nuestro Señor Jesús ha hecho por nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida en victoria, es de que nosotros estemos plenamente seguros de nuestro nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una área muy importante en nuestras vidas. Si no lo tenemos claro de nuestro nuevo nacimiento, va a ser
va a ser como construir una casa en el aire. Si no tenemos ese fundamento claro, entonces cualquier adversidad y cualquier problema y pruebas que venga en nuestras vidas, no vamos a estar firmes. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestro fundamento claro. A pesar de que Dios, nuestro Señor Jesús, Él es nuestro fundamento. Él ya lo ha hecho todo. Pero nosotros, sin tener tal vez el conocimiento de lo que realmente significa el nacer de nuevo, si no lo tenemos claro, no lo tenemos bien entendido, entonces lo que edifiquemos sobre eso no va a estar firme. Porque ¿qué es lo que va a determinar la fortaleza de esa casa que nosotros estamos edificando, o nuestras vidas que estamos edificando sobre el fundamento que es nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que va a probar si ese edificio está bueno? Va a ser las adversidades y las pruebas. El viento, la tormenta, la lluvia, todo eso significa pues pruebas y tribulaciones y adversidades en la vida. Y esas adversidades y esas pruebas van a determinar qué tan fuerte pues está este edificio plantado sobre el fundamento que es nuestro Señor Jesús. Y si nuestro concepto y nuestro conocimiento no está claro referente a nuestro nuevo nacimiento, entonces nuestra casa no va a estar firme. Porque estamos edificando pues una casa sobre la arena o sobre el aire, en la cual tiene que estar edificado en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué es fundamental el nuevo nacimiento? Porque nuestro Señor Jesús lo dijo. Nuestro Señor Jesús lo dijo a Nicodemos. Vayamos ahí, a Nicodemos, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Así que voy a ir en algunos pasajes de la palabra del Señor hoy día. No sé hasta dónde voy a llegar en este tópico, pero quiero, durante las prédicas vamos a tal vez fluir un poco más rápido, pero en los estudios quiero introducirme, quiero profundizarme un poco más. Entonces aquí nuestro Señor Jesús conversando con Nicodemos, en el capítulo 3, en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, bueno, todos conocemos la historia de Nicodemos, es un fariseo, conocedor de la ley, y entiende pues de que Jesús es un hombre excepcional, porque no era conocido todavía hasta ese momento en una forma más extensa, pero este hombre va y le dice, en el versículo, leamos desde el comienzo, había un hombre que desde los fariseos se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás con Dios. Si no está con Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque como dije, esto tal vez va a sonar un poco básico para muchos hermanos. Va a sonar básico para muchos hermanos que ya tienen años en los caminos de Dios. Pero a medida que vayamos avanzando en estas prédicas y estos estudios, yo creo que todos necesitamos escuchar. Estemos antiguos en el Señor o no, vamos a necesitar escuchar todo esto, porque vamos a tocar áreas en las cuales tal vez muchos de nosotros no lo hemos hablado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Por alguna razón, nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, te es mejor que nazcas de nuevo, si no, no podrás ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús a Nicodemo? Le está diciendo, en otras palabras, mira Nicodemo, tú me has visto hacer todas las obras, tú me has visto hacer los milagros. Esto no dice la Biblia, este es mi comentario. Entonces,
tú me has visto hacer todas estas cosas. Y le dice, tú no puedes entrar en esto de lo que estoy haciendo, en este reino, quien yo soy ahora, el rey. No puedes entrar a no ser que nazcas de nuevo. Y como es conocido pues de nosotros este pasaje bíblico, Nicodemo no tiene el entendimiento o la sabiduría espiritual de poder entender a Jesús, qué es lo que realmente significa, qué es lo que quiere decir Jesús, qué es lo que necesito hacer nacer de nuevo. ¿Quieres que entre yo en el vientre de mi madre para poder nacer de nuevo? Entonces en el versículo 5 el Señor le dice, si no nacieres de espíritu y de agua. O sea que el nuevo nacimiento es un nacimiento de espíritu, es un nacimiento espiritual. ¿Y por qué le dice nuestro Señor Jesucristo que tiene que nacer de nuevo? Porque ¿qué es lo que resulta desde el tiempo de cuando Adán cayó y llega después de 2800 años desde ese momento hasta que llega el tiempo de la ley? Cuando Dios introduce la ley mosaica con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel empieza a caminar en estos mandamientos y en esta ley, basado pues en su propio esfuerzo y obediencia, y en su propio entendimiento tratando de hacer y agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El pueblo de Israel trata de obedecer y complacer y agradar a Dios a través de su esfuerzo propio. Entonces, cuando ahora Jesús entra en el capítulo 3 de Juan, Jesús le dice, Nicodemo, tú no puedes servir a Dios de esa forma que tú has estado sirviendo o has conocido tú bajo la ley de Moisés. Eso tiene que morir para que tú nazcas de nuevo espiritualmente y para que tú puedas conocer lo que yo estoy haciendo y lo que yo represento y lo que significa el reino de Dios. Tú no puedes servir con esa naturaleza que tienes, porque ese es el hombre natural. Nicodemo en este momento está representando pues el hombre natural de toda la humanidad en este momento, porque es uno de los primeros encuentros que vemos en la cual nuestro Señor Jesucristo habla a un hombre de esta forma, porque nadie más habló a nadie este concepto de nacer de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo fue el primero en comunicar a un fariseo de que tú tienes que nacer de nuevo. No lo encontramos en la Biblia en una forma directa. Sabemos de que en Juan 1, en el capítulo 1, el Señor sí habla acerca cuando nuestro Señor Jesucristo viene y el pueblo no lo recibe. Vamos a ver en un momento esto. Entonces, este encuentro con Nicodemo es el primer encuentro que tiene nuestro Señor Jesús y le habla acerca de este nuevo nacimiento. Entonces le dice, tú no puedes servir a Dios, tú no puedes entrar en el reino de Dios a no ser que nazcas de nuevo. Entonces, cuando una persona, un hermano entiende este nuevo nacimiento, y lo entiende porque la palabra nos explica claramente acerca de este nuevo nacimiento. Entonces, cuando yo entiendo este nuevo nacimiento, ahora yo puedo empezar a edificar este edificio en el fundamento que es nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿dónde yo empiezo a edificar este edificio, esta casa espiritual? En el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Efesios dice en el fundamento pues de los apóstoles y profetas, y siendo nuestro Señor Jesucristo la piedra de ángulo. Eso lo dice en Efesios. Pero sabemos de que también nos hablan en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo es nuestro cimiento. Estamos edificando esta casa en la roca que es nuestro Señor Jesucristo.
O sea, no hay problema con el fundamento. El fundamento está bien, nuestro Señor Jesucristo. El problema es de que nosotros no estamos poniendo nuestro cimiento sobre este fundamento. Y es ahí donde podemos nosotros fallar si no tenemos el entendimiento. Entonces, vamos a regresar a este pasaje en un momento, pero quisiera que vayamos a Colosenses. Colosenses en el capítulo 1, el cual lo hemos meditado muchísimas veces. Yo he traído muchas enseñanzas de estos dos versículos que lo vamos a ver. Y quisiera pues de que leamos estos dos versículos y lo repitamos, porque siento pues de que es algo que necesitamos hacer si queremos nosotros tener una vida en victoria en Cristo Jesús. Entonces, en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9 de Colosenses, versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estos versículos para mí fue de gran revelación al poder meditar en estos, y me di cuenta pues de que la intención que Pablo tiene y lo que nos quiere llegar, que es lo que nos está comunicando cuando nos escribe esta carta y estos dos versículos. Y no solamente es Pablo quien nos revela pues esto, sino también es Pedro, es Juan, quien nos habla acerca pues de esto, de llegar a tener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de conocer la voluntad de Dios. La situación es de que nosotros nos hemos concentrado mucho en el versículo número 10, el cual dice: ¿para qué? Para que le agrades, para que seas digno del Señor. Y nosotros tratamos de hacer lo mejor para Dios, porque dice acá: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O sea que es nuestro deseo de cada hermano, cada hijo de Dios, cada hijo, cada hija de Dios, de agradarle a Dios. Eso es un sentimiento claro, es un sentimiento honesto, sincero, de querer agradar a Dios. Y todos lo deseamos eso. Pero el problema es de que nosotros ponemos eso como primer paso, cuando en realidad no es. Lo que Pablo nos quiere decir en estos dos versículos es de que primero nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Es de que primero lleguemos a tener el conocimiento perfecto de la voluntad de Dios. Eso es lo que dice en el versículo 9. Es la misma oración que habla a los Efesios, a los Corintios, a los Gálatas. Dice: para que podáis ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y yo creo que nosotros hemos fallado en esta área del versículo 9, de que hasta ahora no entendemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. No lo tenemos claro. Y Pablo dice: en toda sabiduría, en todo conocimiento, en todo conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero traer en estas enseñanzas? Es precisamente esto: irnos al conocimiento de la palabra de Dios, pero no en conocimiento intelectual, sino en conocimiento de sabiduría e inteligencia espiritual. Porque sí, nosotros tenemos acceso a esta sabiduría que tenemos ahora en Cristo.
Entonces, cuando estamos meditando ahora en la palabra de Dios, estamos yendo al inicio, estamos yendo al nuevo nacimiento. Si es que realmente mi nuevo nacimiento es claro, si yo lo tengo claro. Si usted puede tener tal vez en su mente, imagínese pues, un certificado de su nuevo nacimiento. Cuando usted llegó al Señor. Cuando usted dio su vida al Señor. Cuando usted supo de que usted pasó de muerte a vida. Cuando usted se acuerda, cuando el Señor lo trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cuando usted salió del poder del enemigo al poder de Dios, de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lo tiene claro, este concepto del nuevo nacimiento, pues nuestro Señor Jesucristo no nos da mayor detalle de este nuevo nacimiento. Él simplemente nos habla en el Evangelio de Juan, donde le dice a Nicodemo, será mejor que nazcas de nuevo, si no, no verás el reino de Dios. Entendemos en el versículo 5 de que es un nacimiento espiritual, pero de ahí no conocemos más en los evangelios referente al nuevo nacimiento. Pero gracias a Dios de que Pablo, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos da, inclusive también Pedro y también Juan, pero más a través de Pablo, nos da pues mayor conocimiento, entendimiento y sabiduría espiritual en el conocimiento y la revelación de este nuevo nacimiento. Entonces, cuando yo entiendo ahora mi posición y mi condición en quien yo soy ahora en este nuevo nacimiento, entonces yo empiezo a edificar sobre ese fundamento que es nuestro Señor, la roca, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo pues en donde yo estoy plantado ahora, sabiendo de que mi nuevo nacimiento está firme, sabiendo que quién yo soy yo ahora. Entonces ahora puedo caminar con confidencia. Cuando vengan las adversidades, entonces mi edificio y mi casa está fundado. Está fundado en nuestro Señor, en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Porque le voy a decir, bueno, muchos que están acá y muchos que están escuchando esta prédica, que están escuchando, ya lo han escuchado muchas veces por parte de nosotros desde acá. Muchos hermanos ya conocen esto, pero hay muchos otros hermanos que no lo conocen. Por eso es que quiero ir a lo básico, a lo fundamental. E inclusive puede que haya hermanos de que, porque no han tenido esta revelación de lo fundamental, han empezado a edificar esa casa, pues como dije anteriormente, sobre sobre el aire, y su casa no está bien fundada. Y cuando vienen las adversidades, pues su casa es afectada y no están caminando en victoria. Entonces esto pues es muy importante. Así que voy a repetir algunos versículos que ya lo hemos estudiado anteriormente. Y a medida que vayamos trayendo pues estas meditaciones, vamos a ir trayendo otras áreas también que es fundamental para que nosotros podamos vivir una vida en victoria. Una vida en victoria. Yo no digo una vida libre de adversidades. Adversidades lo vamos a tener. Tribulaciones, vamos a entrar en tribulaciones. Pero lo importante de todas estas enseñanzas, mis hermanos, es de que estas tribulaciones y adversidades y pruebas que vamos nosotros a enfrentar, escuchen, no sean causados por nosotros mismos. Si podemos eliminar la causa de estas tribulaciones, siendo nosotros
entonces ya tenemos 1/3 de nuestra vida en victoria. Otras pruebas van a venir causadas por otros y causadas por el diablo. Pero en lo que se refiere a uno mismo, uno puede caminar en victoria. Pero las tribulaciones van a venir causadas por otros. Y esto es lo que yo me he dado cuenta, mis hermanos, en mi propia vida, en mi propia experiencia. Y lo que lo estoy trayendo es lo que pues quiero comunicar. Porque es posible de poder vivir en gozo, e inclusive a través de las adversidades y las pruebas. Pero los problemas que uno tiene, que no sean, o las pruebas o las tribulaciones o adversidades que uno tiene, no sean causados por uno mismo. Porque en nuestra ignorancia, muchas de las pruebas y tribulaciones que nosotros tenemos son causados por uno mismo. Y sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Así que, si podemos eliminar esto, sería excelente. Y vamos a empezar a crecer y vamos a poner, vamos a edificar este edificio en estos principios básicos de la palabra de Dios. Y esto es, pues, el nuevo nacimiento. Nuestro nuevo nacimiento. Ahora, miren, en el Evangelio de Juan, regresemos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Capítulo 1, en el versículo 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí hay algo bien importante. Uno de los fundamentos de nuestro nuevo nacimiento y de quienes somos como hijos de Dios, usted tiene que saber de que usted es la perfecta voluntad del Padre. Usted no es una casualidad de que está en el reino de Dios. Dios tiene un propósito en su vida. Y es por ello que el Señor lo llamó, el Señor lo predestinó a usted. Desde antes de la fundación del mundo, usted en este momento que está escuchando esta palabra y ha nacido de nuevo, usted es la perfecta voluntad del Padre. Usted no es una casualidad. Yo he escuchado decir a muchos padres, cuando ya han tenido algunos hijos y viene el último que se ha demorado, dice: oh, eso lo tuvimos de casualidad. Un accidente. No hay nada peor para un hijo escuchar: oh, soy el fruto de un accidente. Y yo le voy a decir, usted no es un accidente. Téngaselo eso claro en su mente y en su corazón, en su espíritu, de que usted es la perfecta voluntad de Dios. Es de que usted está en su reino porque Dios lo escogió a usted y lo predestinó. No vamos a hablar acerca de la predestinación en este momento, porque yo le voy a decir, todos hemos sido predestinados. Nuestro Señor Jesucristo murió por todo el mundo. No es mi intención de hablar esto, pero lo que sí puedo decirle de que usted que me está escuchando, que me está recibiendo esta palabra, usted es la perfecta voluntad del Padre. Y usted fue engendrado, dice de acuerdo a la Reina Valera, al capítulo 13, usted fue engendrado por Dios. Leamos nuevamente, porque eso es lo que dice. Versículo 13, los cuales
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo es que ocurre pues esta concepción? ¿Cómo es que ocurre esta concepción? Primeramente, sabemos que nuestro Señor Jesús murió por todo el mundo. Usted ya estaba escogido. Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Dios en su amor, en su misericordia, en su providencia, pues Él a través de alguno o alguna otra persona le habló acerca de Cristo. Porque en Pedro 1:23, primera de Pedro 1:23, vayamos ahí. Dice la palabra, siendo renacidos. Ahí nuevamente Pedro lo dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es que nosotros hemos nacido de nuevo? Por la palabra de Dios. ¿Cómo hemos sido engendrados, mejor dicho? ¿Cómo hemos sido nosotros engendrados? Ahí dice, hemos sido renacidos, dice Pedro. Por la simiente o la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Que Dios ya tenía escogido a todo el mundo para que todos puedan ser salvos. Pero no todos son salvos hasta que no reciban la semilla. Y el Señor nos ha enviado a plantar la semilla de ir a predicar el Evangelio. Alguien le predicó el Evangelio a usted. Desde ese momento, pues, la semilla quedó plantada en su corazón, en su vida, y empezó a germinar. Vino otra persona, le habló acerca de Cristo, le estaba regando. Otra persona, otro hermano vino y le hablaba del Señor y le estaba regando esa semilla, pero ya esa semilla estaba plantada en su vida. Pero llegó un momento en que usted escuchó el Evangelio y dijo, alguien quiere recibir a Jesús, alguien quiere entregar su vida a Cristo, alguien quiere rendir su vida a Dios. Y usted dijo, yo lo voy a hacer. Usted levantó la mano. Y usted desde ese momento, usted da su vida a Cristo. El Señor le perdona todos sus pecados. Y sin que usted tal vez tenga el conocimiento profundo de lo que significa el nuevo nacimiento, desde ese momento, por fe en la obra que nuestro Señor Jesús ha hecho, es por fe, usted pasa de muerte a vida, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de las tinieblas a la luz admirable, del poder de Satanás al poder de Dios. Desde ese momento usted empieza a caminar como un hijo, una hija de Dios. A pesar de que usted no tiene todo el conocimiento de lo que ha hecho. Yo le voy a decir, esa fue mi experiencia. Y ya le he contado varias veces. Yo simplemente le dije, sí, Señor. Pero yo no sabía qué es lo que estaba haciendo. Simplemente yo sentí en mi espíritu, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. No se me dijo en ese momento qué es lo que ocurría, nada. Y esto lo vine a descubrir yo después. Entonces una persona cuando da su vida a Cristo, se arrepiente de sus pecados, el Señor perdona sus pecados, el Señor le lava con su sangre todas sus iniquidades. Desde ese momento, el Espíritu de Dios toma morada en aquella persona. Y la imagen de Dios es restaurada.
La naturaleza corrupta que esa persona tenía en ese momento es crucificada juntamente con Cristo, que fue hace 2000 años atrás. Pero ya fue crucificada. Entonces es crucificada en ese momento, muere. Y en ese momento, cuando recibe al Señor, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo hace 2000 años atrás, esa persona nace de nuevo. Es una nueva criatura. Y lo importante es esto, mire, porque el otro día estábamos conversando con mi esposa referente a esto, a esta área. Cuando Dios, es muy posible que muchas personas no lo tengan claro esto, y esto es importante, es bien básico, pero al mismo tiempo importante. Cuando Dios creó al hombre, Él puso su imagen en el hombre. Lo creó con cuerpo, alma y espíritu. La imagen de Dios está en el espíritu del hombre. Y el hombre y la mujer caminan en comunión con Dios, no hay pecado todavía. Son espíritu, alma y cuerpo. Perfecta comunión entre ellos y perfecta comunión entre Dios. El hombre tiene la naturaleza divina en él, en ese espíritu. El amor de Dios o la imagen de Dios en ese espíritu que Dios le ha dado al hombre. Pero también tiene alma y tiene cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y hay esa perfecta comunión entre Dios y el hombre y la mujer entre ellos. Desde el momento que el hombre cae, ese espíritu que Dios le dio, en la cual le dio vida, porque el espíritu, el hombre está vivo por ese espíritu. Cuando Él sopló en sus nostrils, dice, sopló sobre él vida, entonces le dio vida a través de ese espíritu humano. Entonces el hombre tiene vida. Pero cuando desobedece y cae, ese espíritu que Dios le dio muere. La imagen de Dios se aparta, la naturaleza de Dios se aparta del hombre. ¿Y qué es lo que toma posesión en ese momento? Desde el momento porque ese hombre pecó, a través del pecado toma posesión de Adán y se convierte en un hombre mortal con el pecado y la naturaleza corrupta del enemigo. Ese espíritu que Dios le dio está muerto. Pero ahora la naturaleza corrupta del enemigo toma posesión a través del pecado, porque Él le dio cabida al desobedecer a Dios. Pecado entró en el hombre, la naturaleza corrupta toma posesión del hombre y el hombre empieza a caminar con esa naturaleza corrupta, con su alma y todavía con cuerpo. Pero ya no está ese espíritu que le dio Dios. Entonces, desde ese momento hasta el día de hoy, toda persona que nace por primera vez, toda persona que nace del vientre de nuestra madre, nacemos con esa naturaleza corrupta, con esa alma que tenemos y tenemos el cuerpo. Y nosotros podemos vivir sin ese espíritu muerto, pero tenemos la naturaleza del enemigo. Cuando nacemos, ya empezamos a manifestar las cosas del enemigo, las cosas de las tinieblas. Este cuerpo empieza a hacer cosas, las necesidades que tiene, la naturaleza corrupta, que lo vamos a hablar después todavía, que está en acción en nuestras vidas. Entonces es por ello de que nuestro Señor Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú no puedes entrar al reino de Dios de esa forma. No puedes entrar al reino de Dios de esa forma, tú tienes que morir a eso. Pero tienes que nacer de nuevo espiritualmente.
Entonces, para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios, de su amado Hijo, esa naturaleza corrupta tiene que morir. Y es por ello que la cruz del Calvario no solamente es para perdonar nuestros pecados, sino para que también la naturaleza corrupta muera. ¿Y qué es lo que ocurre cuando muere esa naturaleza corrupta? Toda tendencia, y toda tendencia es la palabra, todo jale, pull, todo deseo de la carne, que habla en Gálatas 5, la naturaleza pecaminosa, gracias. Toda esa tendencia de que teníamos nosotros, de que con la cual nosotros nacimos, muere. Es destruida totalmente. Es totalmente destruida. Muere. Y nacemos, y cuando nacemos de nuevo, y es por ello que vamos a ver después Romanos 6, porque Pablo nos explica claro acerca pues de este nuevo nacimiento. Entonces, cuando Jesús resucita, nosotros resucitamos juntamente con Él. ¿Cómo? Ahora, Dios en este no proceso, es un evento. En este evento pues de este nuevo nacimiento, porque es algo que ocurre instantáneamente, no es un proceso. Este espíritu que estaba muerto es vivificado. Y nuevamente ahora la imagen que se perdió, la naturaleza que se perdió, toma posesión nuestra. Y nuestra comunión es restablecida así como en el comienzo. Y encima de ello, que ahora estamos restituidos en esta comunión con el Señor, nos ha perdonado todos nuestros pecados, toda la naturaleza corrupta y toda tendencia de hacer el pecado muere en la cruz del Calvario, sepultada juntamente con Cristo. Ahora en Cristo Jesús, cuando Él resucita, nosotros también resucitamos juntamente con Él. Este espíritu que estaba muerto en nosotros ahora es vivificado por Dios, y ahora pues la imagen y la naturaleza toma posesión nuestra ahora, y encima de ello nuestro Señor pone su Espíritu Santo en nosotros, la cual no existía antes. El Espíritu de Dios ahora, con un espíritu del hombre vivificado, con el amor de Dios, la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo ahora activo en nuestras vidas. Ahora nosotros tenemos todos los ingredientes en nuestro caminar para poder caminar esta vida en victoria. Legalmente o bíblicamente nuestro Señor lo ha hecho todo. Nosotros no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es simplemente rendirnos a Él, aceptarlo a Él y decir: sí, Señor, lo recibo. Yo rindo mi vida, te entrego mi vida. El Señor ha hecho el resto. El Señor ha hecho todo en realidad. Y nosotros, a través de la fe, podemos plantarnos claro en este nuevo nacimiento quienes nosotros somos ahora. O sea, bíblicamente, mis hermanos, bíblicamente, no deberíamos tener ninguna tendencia a lo que nosotros teníamos hasta antes que vengamos a Cristo. Bíblicamente, porque la obra de nuestro Señor Jesús fue completa y perfecta. O sea, legalmente, bíblicamente, esto lo repito, no deberíamos tener ninguna tendencia. Supongamos que este es las tinieblas. No deberíamos tener ninguna tendencia de ir a las tinieblas, como lo hacíamos antes. Antes estábamos en las tinieblas y hacíamos las cosas de la carne, porque teníamos la naturaleza corrupta. Nuestro espíritu humano estaba muerto. El Espíritu de Dios no estaba en nosotros. Teníamos la naturaleza corrupta, el alma
que es los pensamientos, la mente, la voluntad y los sentimientos, estaban de acuerdo con la naturaleza corrupta, y este hombre, pues, y esta carne, y este cuerpo hacía las cosas que le gusta, y andábamos, pues, en esta naturaleza corrupta y manifestando lo que éramos nosotros acá. Pero una vez que ya estamos en el reino del amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, no debería existir en nosotros ninguna tendencia de hacer las cosas que estaban allá. Y ahora, si nuestro nuevo nacimiento está claro, si usted entiende esto, de que no está más en las tinieblas y de que no tiene ninguna tendencia o no debería tener ninguna tendencia de regresar y hacer las cosas de la carne, y esto es como realmente es. Si usted tiene esto claro en su mente y está depositado en su espíritu de que usted es una nueva creación, una nueva criatura, usted va a eliminar en su vida la tercera parte de las pruebas y tribulaciones que va a tener. Acá usted era el causante de tal vez de un 90% de las pruebas y tribulaciones que usted tenía en su vida. Cuando usted está en el reino del amado Hijo de Dios y usted entiende lo que el Señor ha hecho en su vida, lo que Él ha hecho en la obra redentora, y usted y nosotros como herederos, pues, de esa obra, como beneficiarios pues de este pacto, de lo que Él ha hecho, podemos vivir una vida en victoria. Situaciones de que no todos vivimos una vida en victoria. ¿Por qué? Porque necesitamos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Pero ya legalmente, mis hermanos, legalmente, bíblicamente digo esto yo, deberíamos vivir desde el día cero. Pero sabemos de que hay un tiempo de transformación. La transformación no es en mi condición y posición en Cristo, porque yo soy nueva criatura ya. No estoy siendo una nueva criatura, o sea que no estoy siendo transformado en una nueva criatura, no. No estoy tratando, como hemos dicho anteriormente, no estoy tratando de hacer este hombre viejo, tratándolo de hacerlo bueno, no. Soy nuevo desde cero, desde el momento que nací de nuevo. Mi condición espiritual, soy salvo, liberado de toda potestad de las tinieblas, soy sano, soy santo, irreprensible. Ese es quien yo soy ahora en mi identidad, en este espíritu que ha sido vivificado a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego la palabra también habla de que dice que vamos a ser transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que va a ser transformado? No va a ser mi espíritu, no va a ser esta nueva identidad que va a ser transformado, porque esto es un evento que ya ocurrió el día que yo nací de nuevo. Lo que sí va a ser transformado de gloria en gloria va a ser mi alma, o sea, mi mente, mis emociones, mi voluntad. Y este cuerpo exterior que usted ve ahora, que antes estaba sujeto a la naturaleza corrupta y a mi alma que estaba en contacto, en comunión con la naturaleza corrupta, entonces este cuerpo simplemente obedecía a los deseos de la carne, los deseos engañosos que uno tenía en el tiempo de las tinieblas. Pero ahora que estoy en el reino de su amado Hijo, ahora ya no tengo naturaleza corrupta, ahora tengo la naturaleza divina, ahora soy amor, ahora tengo una nueva identidad, ahora yo camino por el Espíritu y no más por la carne. Y esta alma, y el alma que tengo, mi voluntad, mi mente, mis emociones y este cuerpo ahora están sujetos a mi espíritu, el cual es santo, irreprensible en mi posición.
Si esto yo lo tengo claro, yo ya no voy a regresar a hacer las cosas de lo que hacía antes. Esto es sabiduría de la palabra de Dios, porque esto es lo que Pablo nos dice. Entonces yo ya no tengo por qué caer, no tengo por qué tener problemas o adversidades en lo que se concierne a mi persona, porque ahora entiendo qué es lo que Dios ha hecho en mí. Podemos vivir en victoria. Y este tal vez podría ser la primera parte de esto. Vamos a continuar, pero en los estudios vamos a profundizarnos más, vamos a ir al libro, a las cartas de Pablo para entenderlo esto, para que podamos tenerlo más claro. Amén. Amén. Ok, Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor, recibimos y entendemos, Señor, tu propósito y tu palabra. Entendemos, Señor, tu perfecta voluntad. Señor, ponemos, Señor, estas prédicas y estas enseñanzas, Señor Padre, para que podamos realmente edificar este edificio en forma efectiva, de que podamos ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Señor, de que podamos ver tu gloria manifestarse, Señor, a través de nuestras vidas, porque somos hechura tuya, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, porque tú, Señor, estás ya, Señor, estás satisfecho con nuestras vidas, Señor, por la obra de que tú has hecho en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra y yo oro en el nombre de Jesús de que cada hermano que escuche estos audios, Señor, pueda llegar al pleno entendimiento de su propósito que ellos tienen, Señor, de acuerdo a tu plan, mi Dios, porque tú tienes un plan para todos nosotros. Un plan específico, Señor, tu perfecta voluntad. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.